Seguimos con los comentarios de texto de Historia de la Psicología y vamos a hablar de Freud, el aparato psíquico. Entremos en la contextualización y hablemos sobre la identificación de la corriente intelectual a la que se adscribe el texto. Se considera que existen tres grandes psicologías fundacionales representadas por tres grandes pensadores. La psicología de la conciencia, cuyo principal exponente es Wundt, la psicología de la adaptación, con William James a la cabeza, y la psicología del inconsciente, capitaneada por Sigmund Freud. Se incluye a Freud junto con Marx y Nietzsche como uno de los integrantes de los denominados maestros de la sospecha. Estos tres pensadores del siglo XIX ejercieron una fuerte crítica al racionalismo dominante en el pensamiento y en general a toda la civilización occidental, sobre todo tras la Ilustración, por cuanto ven la razón como una simple justificación de pulsiones más profundas. El materialismo económico, para Marx, la voluntad de poder, para Nietzsche, o el inconsciente, donde se encuentran los deseos, instintos y recuerdos que el sujeto reprime por resultarle inaceptables, fundamentalmente a causa de sus propias valoraciones morales, para Freud. No hay duda de que Freud es uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX. Fue nacido en el seno de una familia judía en la pequeña ciudad de Freiberg. Pronto se trasladaría a Viena, donde desafiaría orgulloso el enfoque mandarín y cuestionaría las bases de la civilización burguesa. El concepto de inconsciente es el aporte principal de Freud y la base de la teoría psicoanalítica. Si Copérnico retiró al ser humano del centro del universo y Darwin lo transformó en un animal más, Freud asentó el último y definitivo golpe a su autoestima, postulando que el ser humano no es dueño y señor de su propia casa. Hablemos sobre identificación de la época en que fue escrito. A lo largo de los años, Freud fue cambiando y formulando y reformulando el concepto de inconsciente. Una de sus últimas obras fue Compendio de Psicoanálisis, que comenzó a escribir allá por 1938 y que no se publicó hasta después de su muerte. El texto seleccionado pertenece a dicha obra. Hablemos sobre la identificación del autor y, si es posible, de la obra a que pertenece. Hagamos un resumen en cuanto al tema. En el presente texto se aprecia la tentativa de Freud de conciliar sus dos concepciones del aparato psíquico, las dos tópicas freudilianas, la concepción topográfica y la estructural. En cuanto a la estructura, Freud utiliza el concepto tópica, derivado del término griego topos, lugar, porque presupone que el psiquismo está conformado, por decirlo metafóricamente, por lugares psíquicos, es decir, sistemas con características y localizaciones cerebrales diferentes y que interactúan dinámicamente. Se percibe a lo largo de todo el texto el intento por parte de Freud de apoyar sus descubrimientos en la biología, partiendo de la teoría de la evolución, con la suposición implícita del carácter adaptativo de las funciones mentales, y de forma más tangencial en la neurología, si bien lo que fundamentalmente subyace en la formulación de las dos tópicas es un intento de esclarecer teóricamente el contenido del aparato psíquico y las menciones biológicas y neurológicas, que son más bien apoyos en un enfoque primordialmente teórico. Este extracto corresponde a un texto tardío en la producción de Freud y a lo largo del mismo aparecen muchas de las principales ideas que suscribía el autor en diferentes etapas. Con el fin únicamente de sistematizarlas, las expondré por separado, si bien quiero aclarar que el intento por parte de Freud a lo largo del texto es conciliar los planteamientos de ambas tópicas. En su concepción topográfica del psiquismo, Freud propone la presencia de tres instancias psíquicas. 1. El sistema consciente. 2. El preconsciente. Y 3. El inconsciente. La primera, el sistema consciente. Freud
no se esfuerza demasiado por caracterizar la conciencia, dado que la adecúa a lo que los filósofos y el mismísimo saber popular consideran al respecto. La conciencia está asociada a la percepción y cumple una función selectiva, acomodando, eludiendo, modificando y o filtrando los estímulos provenientes tanto del mundo exterior como del interior. El punto 2, el sistema preconsciente, es una instancia cuyos contenidos no están en la conciencia, pero son susceptibles de acceder a ella. En el punto 3, el sistema inconsciente, que constituye el gran descubrimiento freudiano. El inconsciente es un sistema psíquico, cuyos contenidos no tienen acceso a la conciencia, al menos no sin esfuerzo por nuestra parte, aunque pueden acceder espontáneamente, de forma arrasadora, como sucede en los estados psicóticos, porque han sido reprimidos y encuentran una resistencia cada vez que intentan acceder a la conciencia. Estos contenidos inconscientes son representantes de las pulsiones primitivas, lo heredado, lo rechazado, los instintos. En su otra concepción del psiquismo, la estructural, Freud presenta también 3 instancias. Una sería el ello, la 2 sería el superyo y la tercera el yo. En cuanto a la primera, el ello, constituye la parte evolutivamente más antigua de la personalidad. Originariamente todo era ello. Contiene las pulsiones inconscientes, en parte innatas, atavismos de la especie heredados, y en parte reprimidas, vivencias rechazadas. Freud relaciona el ello con el inconsciente. Punto 2. El superyo. Este se forma por la interiorización de las exigencias y prohibiciones de los padres y otras figuras de autoridad. Su tarea es comparable a la de un juez respecto al yo. Es una instancia recibida de los demás a través de la cultura y tiene partes conscientes, preconscientes e inconscientes. En cuanto a la tercera instancia, el yo, el núcleo del yo, se asocia al sistema percepción-conciencia. Ya hemos hablado de que la conciencia filtra y procesa los estímulos tanto del exterior como del interior. El yo se encuentra en una relación de dependencia, tanto respecto a las reivindicaciones del ello como a los imperativos del superyo y a las exigencias de la realidad. Es por tanto una instancia mediadora que trataría de conciliar las demandas respectivas de las otras instancias, muchas veces contradictorias. Vamos a hablar de las ideas que defiende el autor. Además de las 2 tópicas que hemos explicado más arriba, se menciona en el texto algunas ideas más que trataré de ampliar y explicar brevemente. Para Freud, existen 2 principios que rigen la vida mental: el principio del placer y el principio de realidad. En cuanto al principio de placer, según Freud, el conjunto de la actividad psíquica tiene por finalidad evitar el displacer y procurar el placer. Dado que el displacer va ligado al aumento de las cantidades de excitación y el placer a la disminución de las mismas, el principio de placer constituye un principio económico. Desde el punto de vista tópico, el principio de placer responde esencialmente a las demandas del ello. Y en cuanto al principio de realidad, este forma un par con el principio del placer, al cual modifica, en la medida en que logra imponerse como principio regulador. La búsqueda de la satisfacción ya no se efectúa por los caminos más cortos, sino mediante rodeos, y aplaza su resultado en función de las condiciones impuestas por el mundo exterior. En correlación a estos 2 principios, existen 2 tipos de procesos mentales. Uno sería el primario y otro el secundario. En cuanto al proceso primario, es un modo de funcionamiento caracterizado en el plano económico por el libre flujo de la energía y por el deslizamiento del sentido.
El inconsciente es, por excelencia, el lugar de esos procesos que corresponden a un pensamiento libre, imaginativo, en el que el movimiento de los significantes no sufre el peso de los conceptos, como ocurre en el caso de los sueños. Y en cuanto al proceso secundario, se caracterizan en el plano económico por estar ligados y por un control del flujo energético sometido al principio de realidad. El sistema preconsciente-consciente es el lugar de estos procesos secundarios que son el verdadero soporte del pensamiento lógico y de la acción controlada. Hablemos sobre la ampliación del significado y la relación entre las ideas defendidas en el texto y la corriente intelectual y época a la que pertenece. La idea de un ámbito mental inconsciente era bastante controvertida en la época de Freud. Si bien Charcot era un neurólogo francés con quien Freud estudió, mediante sus métodos de hipnosis y sugestión aplicadas al estudio de la histeria, parecía haber hallado la existencia de un reino mental ajeno a la conciencia. Para la inmensa mayoría de los académicos de la época, la hipótesis de estados mentales inconscientes no era la dominante. Algunos psicólogos de la época de Freud se interesaron por las estructuras mentales, otros por sus funciones, pero todos ellos asumían de uno u otro modo que la mente y la consciencia eran fenómenos equiparables. Las principales corrientes psicológicas de la época de Freud aceptaban únicamente un uso descriptivo del término, es decir, la conducta y experiencia pueden estar determinadas por procesos o factores de los cuales no nos damos cuenta, pero no son fenómenos mentales, sino procesos cerebrales. Para Frank Brentano, que fue maestro de Freud, este negaba la existencia del inconsciente. Los pensadores de la Gestalt también, ya que afirmaban que las totalidades se daban directamente en la consciencia sin que hubiera ninguna maquinaria mental oculta entre bastidores. Otros psicólogos, como Wundt de la primera época o los representantes de la escuela de Warburg, aceptaban la existencia de un inconsciente definido en los términos descriptivos que he explicado anteriormente. Quizá la crítica más consistente desde el ámbito de la psicología llegó de manos de la escuela funcionalista, en la que James escribió: el inconsciente es el medio soberano para crear lo que uno quiera en psicología y para convertir lo que podría llegar a ser una ciencia en un terreno dominado por el capricho. Karl Popper, considerado padre del positivismo científico, calificó al psicoanálisis como una pseudociencia, ya que no resistía al principio de falsación, según el cual, para que una teoría pueda considerarse científica, debe permitir hacer predicciones que puedan considerarse inequívocamente como falsas. En una era dominada por el positivismo, postular la existencia de un mecanismo que por definición no puede ser examinado no cuadraba con el pretendido estatus científico que postulaba Freud para su teoría, bajo el aval únicamente de que los éxitos terapéuticos a los que conducían estos supuestos teóricos eran suficiente prueba de su verdad científica. La relación entre las ideas del texto y otras del mismo autor ya está suficientemente desarrollado en epígrafos anteriores. En cuanto a las semejanzas y diferencias entre las ideas del texto y las de otros autores y corrientes intelectuales, aunque desde el mismo principio las ideas de Freud han sido duramente criticadas desde el terreno académico, también desde sus inicios en el movimiento psicoanalítico cuenta con un cohorte de seguidores influyentes, los que destacaríamos a Otto Rank, Alfred Adler, Carl Jung o Karen Horney o Lacan. Son solo algunos ejemplos, que no obstante se caracterizan en mayor medida por seguir una línea más discrepante que ortodoxa con respecto a los planteamientos de su fundador. En la actualidad, el psicoanálisis pervive, si bien el panorama actual se asemeja a una torre de Babel de sectas enfrentadas y proliferan diferentes enfoques teóricos y prácticos del psicoanálisis. Y por último, en cuanto a la discusión sobre la actualidad del tema tratado y la validez de sus ideas,
Decimos que, sin embargo, pese a la controversia que suscita la teoría psicoanalítica en el terreno académico, el impacto de las ideas de Freud en la cultura popular y en la sociedad es enorme, y podemos ver su influencia en ámbitos tan dispares como el cine, la crítica hermenéutica o las ciencias sociales, aunque un número de críticos cada vez mayor considera que las ideas freudianas deberían considerarse como una reliquia de la psicología y psiquiatría decimonónicas. Es innegable su calado y su posición como uno de los pensadores más influyentes de la historia de la psicología.